Pongan mucha atención, ¿vale? Ok, ¿sí vieron al oso? Buenos días. Ok, muy bien, pero hasta después. Vamos a verlo otra vez, ¿vale? Ok, de hecho estoy pausando y no sé si alcanzan a ver dónde está el oso. De hecho, esa es la figura del oso. Sí, entonces, ¿por qué lo volvimos a ver? Porque en muchas ocasiones hay aspectos que no consideramos y que no vemos. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Y es precisamente el siguiente tema con el que vamos a estar viendo. La semana pasada estábamos hablando un poco acerca de la percepción, pero en esta semana como tal, pues ya no vemos la percepción, vamos a empezar a ver la atención. ¿Sí? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo definirían la atención? Desde su punto de vista, desde lo que conocen, ¿cómo la definirían? ¿Algún comentario, algo que quieras escribir en el chat? ¿No? ¿Nada? Ok, ¿por qué creen? Dice Carlos, pues es como algo a lo que quiere, a lo que decidir darle su tiempo. Ok, sí tiene que ver un poco con ese tipo de aspectos. No lo vamos a negar, la atención también es dirigir precisamente parte de nuestra concentración a ese tipo de aspectos, pero hay algunas otras situaciones que tenemos que pues ir checando. ¿Qué más me pueden decir de la atención? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo? No, nadie. Hoy están muy callados. Pero ok, vamos a ver, ya nos puso Ana Cristina. Dar o mantener información relevante. Ok, muy bien. En el ejemplo del video, porque vamos a checar eso. ¿Por qué iniciamos con este video? Es un video muy corto. Dice Dulce también, Dulce Nayeli, observación analítica también muy bien. En este pequeño video con el que empezamos la sesión, pues nos habla precisamente de ver algo en específico, que eran precisamente dos equipos, uno blanco, uno negro, y cómo se pasaban el balón.
Entonces, nuestra atención se centró precisamente en identificar el balón, a lo mejor los jugadores, los pases que estaban dando, ¿vale? Y todo ese tipo de características que nos estaba poniendo como premisa al principio. Pero ¿qué pasa después? Hay un elemento extraño que llega, se pone y no lo percibimos si realmente nuestra atención estaba puesta en identificar los pases de los balones, ¿vale? Entonces, esos aspectos los tenemos que considerar. ¿Por qué motivo? Porque también hablan precisamente de la atención que podemos llegar a tener y podemos poner ante algunos sucesos, algunos aspectos y que en algunas ocasiones pueden parecer irrelevantes precisamente en nuestro día a día, ¿vale? Nada más tengo una otra cuestión. Con respecto a lo de la gestal, según yo, nos quedamos aquí, ¿no? Ahí, espera, está cargando un poco lento mi compu. Nos habíamos quedado en la imagen, ¿cierto o falso? ¿No? Y también tiene que ver precisamente nuestra atención, nuestra percepción, como habíamos visto la semana pasada, en ver qué es lo que primero percibimos, ¿vale? Pero evidentemente para que yo pueda percibir qué tengo que hacer, pues también poner atención, concentrarme y fijarme en lo que yo observo y que es en lo primero que voy a identificar, ¿vale? Entonces, esos aspectos hay que considerarlo. No recuerdo si vimos esta parte, ¿sí? De aportaciones de la gestal. ¿Sí? El descubrimiento de lo que los elementos no son entidades aisladas, que todo lo que percibimos como un todo, ¿no? ¿No las vimos? Ok, entonces vamos a verlas ahorita de forma breve, ¿sí? Para que igual no tengamos ahí inconveniente, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Cuando vemos algo, vamos a poner atención en todo lo que hay, ¿sí? Si no ponemos atención en todos los elementos, pues difícilmente vamos a checar algunos aspectos que tienen que tener en cuenta en la gestal. Segundo aspecto, respecto a la educación, es una teoría de cómo aprendemos, que va a estar vinculada con la memoria, el pensamiento y también la motivación. Algo muy importante, alguien que no está motivado no va a poder realizar cualquier tipo de aspectos, como por ejemplo, aprender, tener una sesión de terapia para los que son de psicología en un futuro, ¿vale? Entonces, son aspectos que también vamos a tener en cuenta. Y también, pues, que existe una diversidad de aportes en el arte y la publicidad derivados de la Gestalt, ¿vale? Incluso yo les recomiendo que se puedan ver algunos comerciales, que pónganlos así en YouTube, comerciales de la Gestalt o con teoría de la Gestalt, y se van a dar cuenta que hay muchos, ¿vale? Y con respecto a educación, pues vamos a ver que hay dos aspectos donde nos centramos. Número uno, el aprendizaje se produce a partir de situaciones problemáticas que tensionan y motivan al sujeto a actuar para resolverlas. ¿Por qué? Porque recuerden que la gestal tiene que ver con nuestra percepción y precisamente cómo percibo las cosas son situaciones que, si bien no me van a generar una problemática como tal, sí me van a tensionar a ver qué es lo que encuentro, qué es lo que idealizo, qué es lo que yo pretendo ver para ver cómo es que voy a actuar, ¿vale? Y la siguiente, el docente debe promover las inquietudes en los alumnos y ser un apoyo para que ellos las resuelvan. Ojo, para los que van a ser maestros, incluso también se van a ir por la parte de la terapia, yo no resuelvo las cosas. Yo tengo que darles la pauta para que ellos la resuelvan. Solamente les tengo que dar un panorama general del que pueden tener beneficio o pueden ser perjudicados. Les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Hoy precisamente, el día de hoy, tengo una situación con algunos alumnos de prepa, ¿sí? Número uno, ellos entran a las 7:30 todos los días y a mí me corresponde trabajar con ellos los días martes y viernes de 7:30 a 8:30. Sin embargo, ellos, bueno, no ellos, solamente tengo la cuestión con cuatro. Dos faltan excesivamente mucho. Cuando digo excesivamente mucho es que vamos en la semana número 5 o 6 y solamente los he visto una o dos veces porque faltan. Entonces ya están prácticamente sin derecho y pues no tienen actividades. Y tengo otros dos que son como con los que me estoy centrando más, que sí hacen las actividades, pero llegan muy, muy tarde. Entonces su perspectiva de ellos es, pues llego a clases y hago las actividades.
La perspectiva de la escuela es llegas tarde, ¿sí? Entonces, si yo nada más los dejo de, bueno, entren y me hacen el trabajo, pues nada más los estoy enseñando a que ven la parte de su problemática como, bueno, sin embargo, sí trabajo. Pero realmente, ¿cuál es la labor de un alumno? Tiene que trabajar también con su puntualidad y con sí hacer las actividades como le corresponde. Si nosotros dejamos de lado la parte de su responsabilidad de llegar temprano, ¿qué estamos haciendo con esos alumnos? ¿Qué estamos generando? ¿Alguien me podría decir? ¿O alguien sabe qué pasaría? Dice Ángela que sigan llegando tarde, la impuntualidad, exacto. Y les estoy diciendo que la puntualidad no es importante mientras ellos trabajen, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana que ellos lleguen a estudiar una carrera o en su defecto que se gradúen? Pregunta, ¿cuántas personas en el mundo laboral se pueden dar ese permiso de siempre llegar tarde? ¿Podemos hacerlo ya cuando trabajamos? Exactamente, no, como lo dice Yasmín Gonzalo, Carlos, Ángela, no, definitivamente no. Entonces yo tengo que trabajar con ellos de toda la problemática. Ok, sí trabajas, pero llegas tarde. Entonces le estoy abriendo el panorama de todo lo que sucede, no nada más si es bueno o malo como alumno, sino en general todo lo que pasa. Entonces aquí nos damos cuenta que precisamente también podemos trabajar ese tipo de aspectos en un salón de clases. No solamente le doy como los puntos de si trabaja, si viene, pero también todo el panorama general, pero llega tarde, ¿vale? Entonces son aspectos que nos enseñan precisamente ese tipo de aspectos y que el alumno concientice qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que está haciendo mal y cómo mejorarlo. Ya los que son psicólogos, pues van a trabajar más de lleno con ese tipo de aspectos si es que se van por esta corriente. Pero es eso, ¿no? Abrirles todo el panorama y que ellos vean qué está bien, qué está mal y sobre todo en qué perjudica en un futuro, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es muy importante y tómenla incluso como regla de vida en algunas ocasiones, ¿sí? Porque son algunas reglas que nos menciona la Gestalt para tener una mejor aspecto entre nosotros, ¿vale? Número uno, vivir ahora, no te preocupes ni por el pasado ni por el futuro, ¿sí? Es decir, solamente vivir el ahora. ¿Para qué me preocupo del pasado si ya pasó? ¿Y para qué me preocupo del futuro si aún no ha pasado? Mejor veo qué es lo que puedo hacer para tener un mejor futuro, pero lo estoy haciendo ahorita, ¿vale? La número dos, deja de imaginar todo lo que tenemos todo lo que tenemos de experiencias previas. Es decir, no imaginemos todo, sino que realmente nos lleve a la acción. Ok, de lo que está pasando, qué sí voy a hacer, qué expectativas tengo, cómo lo resuelvo, ¿vale? También deja de pensar innecesariamente o de forma innecesaria. Muchas personas tendemos a pensar de más. ¿Y cuál es la problemática? Si yo pienso de más, ¿qué estoy actuando? O en su defecto hay muchas personas que son muy indecisas porque siguen pensando, 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 pensando y pensando. Entonces, eso es lo que nos enseña la Gestalt, no pensar de forma innecesaria, sino lo primero que vemos, lo primero que percibimos. La número cuatro, arriesgate. Todo lo que nosotros queramos hacer, lo tenemos que hacer. Nos tenemos que arriesgar. También sabiendo que podemos tener consecuencias buenas o malas, pero nos enseña que nos arriesguemos. La que sigue, número 5, no aceptar el debeísmo. ¿Sí? ¿Qué es el debeísmo? Nosotros debemos hacer esto. ¿Sí? Aquí hay una cuestión muy interesante que podemos ahondar demasiado. Una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa lo que yo debo hacer. ¿Sí? Y en muchas ocasiones aquí nos cargamos de ciertas problemáticas que tal vez ni siquiera son de nosotros, pero que nos afectan porque nos tomamos cosas de otros aspectos, las tomamos como nosotros. Yo debo ser buen alumno porque mis papás me dicen que así lo sea. Yo debo sacar las mejores calificaciones porque en un futuro quiero tener un buen trabajo. Yo debo esforzarme porque alguien más me dijo que lo hiciera. Eso es lo que no debemos de hacer, ¿vale? Sino precisamente ver qué es lo que queremos y realizarlo.
La siguiente, toma completa responsabilidad de todas tus acciones. Tenemos que ser responsable de todo lo que hagamos, cosas buenas o cosas malas, ¿vale? Pero es lo que yo veo, lo que yo percibo y sobre todo lo que yo actúo. Y por último, ser espontáneo, ¿vale? ¿A qué se refiere esta situación? Es muy sencilla, simplemente no pensar las cosas y hacer como creemos que deben de ser, ¿vale? Entonces, eso nos enseña la Gestalt. ¿Qué les parecen estas reglas? ¿Algún comentario de ellas? ¿No? ¿Ninguno? Ok, entonces vamos a continuar. De aquí va a haber una tarea, ¿vale? Ah, perdón, Ángela nos pone algunas curiosas y otras muy ciertas. Aquí lo importante es que no se tomen todos, sino que vean qué pueden tomar para sí y que les pueda ayudar precisamente a mejorar quiénes son. ¿Vale? A eso se refiere un poco más esta parte. Ahora, vamos a hablar de nuestro siguiente tema, que es con el que empezamos el video, que es el de la atención, ¿vale? La atención, ¿cómo la podemos, o cómo podemos definirla, sí? Pues prácticamente son algunos aspectos que podemos considerar. Bueno, aquí tengo una definición, ¿sí? De un autor que se llama Merani. La atención es la concentración selectiva de la actividad mental que implica un aumento de eficiencia sobre un sector determinado y la inhibición de actividades concurrentes. ¿Esto qué nos quiere decir? Que precisamente la atención es que yo ponga mi actividad mental, es decir, en lo que yo estoy pensando, en lo que yo estoy observando, en aumento, pero en algo en específico. Puede ser algo que yo vea, puede ser algo que yo escuche, ¿vale? O que yo sienta. Ahí es cuando vamos a estar concentrados. Y lo que voy a hacer es tratar de inhibir todas las otras actividades que hay, ¿sí? ¿A qué me refiero? En el ejemplo, voy a retomar otra vez el video que nosotros vimos al principio, pues nuestra atención se centró en los balones y en los pases que estaban dando. Si alguien a lo mejor estaba escuchando otro ruido, si alguien estaba viendo otra cosa, pues todo queda desapercibido porque son actividades concurrentes, es decir, concurrentes que son aparte de lo que yo tengo que observar o ver en ese momento. Tenemos otra definición que dice, atender significa enfocarse en algo importante e ignorar lo irrelevante. La atención es interna o externa según se centre sobre un estado interior del sujeto o un objeto exterior. Por otra parte, la atención es pasiva, sensorial o involuntaria, cuando la predominancia de un estado está condicionada por la intensidad pro, eh, pro, propia de este estado, ruido violento, luz cegadora, etc. La atención es voluntaria, reflexiva o artificial cuando exige esfuerzo y se aplica según la voluntad del sujeto. Es la atención en el estudio del trabajo, etc, etc, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando yo voy a hacer o voy a poner atención en algo, lo voy a hacer de dos formas, de forma involuntaria o voluntaria. De forma involuntaria es porque llega un agente exterior y me lleva a centrarme a la fuerza, a algo, ¿sí? Ejemplo, vamos caminando y alguien nos pone la luz en la cara, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi reacción? Taparme y concentrarme de forma inmediata quién es y qué es lo que está haciendo, por qué me están poniendo precisamente una luz en la cara, ¿sí? Entonces ya no fue voluntaria mi reacción, ya fue involuntaria. Y va a ser voluntaria cuando yo quiero poner atención en algo en específico de forma personal. Es decir, a lo mejor ver una obra de arte, escuchar alguna canción, poner atención cuando alguien expone, etc, etc, ¿vale? Entonces, esos son dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos otra definición, sí, que de hecho es la complementación. Otro nada más voy a leer la última parte. En resumen, atender significa enfocarse en algo, ignorar lo irrelevante. Eso es lo que podemos, pues, definir en este aspecto. Cuando nosotros ponemos atención, pues sí ponemos ahí esos aspectos. Ahora, ojo, va a haber una pequeña tarea para la siguiente semana, ¿vale? ¿Cuál va a ser la tarea? De una vez se las explico. Ustedes me van a definir, me van a hacer un cuadro comparativo de al menos 3 tipos de atención que vamos a ver, ¿sí? Dividida, selectiva y sostenida.
¿sí? Vamos ahorita a explicarlas, pero ustedes van a decir precisamente cuáles son las características que tienen estos tipos de atención, ¿vale? Pues vamos a empezar con la atención dividida. Vamos a ver primero la definición. Ese tipo de atención se da ante una sobrecarga de estimulación, por lo cual se distribuyen los recursos atencionales. Así pues, la atención dividida es la capacidad de atender más de un estímulo a la vez. ¿Han escuchado que muchos dicen que las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez? ¿Sí lo han escuchado? Dice Yasmín, Sí, sí. profe. Bien, pregunta. ¿Es verdad o es mentira? ¿Las mujeres sí pueden hacer dos cosas a la vez o no? Dice Ana Cristina, ¿verdad? Claro. Ok, Obvio. ok. En mi punto de vista, si es verdad, dice Ángela, ay, tiene parte de, de situaciones que son realmente sí muy verídicas. ¿Por qué motivo? Porque al fin y al cabo, recuerden lo que yo les había dicho la vez pasada, el cerebro del hombre y la mujer no son exactamente iguales. Esto no quiere decir que tengamos la misma capacidad, eso es muy diferente. La capacidad sí la tenemos, pero también ciertas características del cerebro no son exactamente iguales. Y una de ellas es precisamente la atención. Ahí se va a centrar. Las mujeres tienen, por cuestiones biológicas, mayor atención dividida. ¿Sí? Es una situación biológica que ya está. Los hombres también tenemos ventaja en otros aspectos. Ejemplo, un hombre tiene más percepción espacial que la mujer. ¿A qué me refiero? Incluso ustedes chequenlo. De repente se dice de una forma un tanto machista en algunas ocasiones y otra un tanto de broma que las mujeres no saben manejar. Y hasta cierto punto sí es una realidad porque el cerebro del hombre tiene mayor configuración para poder tener una mejor visión espacial. Es decir, medir distancias, capacidades, ¿no? Ese tipo de situaciones. Pero la mujer le cuesta más trabajo. Pero en esta ocasión, en la atención dividida, la mujer tiene mayor capacidad que el hombre, ¿vale? Para dividir la atención. No es que pueda poner atención en dos cosas al mismo tiempo, sino que puede cambiar de poner atención en algo, en otra cosa, y regresar a lo que estaba haciendo primero y después a lo que estaba haciendo en segundo punto, en segunda opción. ¿Vale? Entonces, sí, sí es más sencillo para las mujeres que para los hombres. Tenemos dos autores, Eisek y Kainte, que dicen lo siguiente. Ellos resumen como parte de la investigación sobre la atención dividida utilizando técnicas de doble tarea con base en tres variables, ¿vale? Que ellos ponen como tal. Número uno, similitudes en las tareas. Número dos, práctica. Y número tres, dificultad de la tarea. ¿A qué se refiere? Que precisamente es más sencillo trabajar la atención dividida cuando son tareas muy similares. ¿A qué me refiero? Estoy checando una libreta acá, estoy checando unos apuntes, del otro lado estoy checando otra libreta de alguien más, pero también son apuntes. Entonces son tareas que son similares. A lo mejor no estoy buscando exactamente lo mismo, pero lo estoy haciendo, ¿no? O en su defecto, checo una libreta y checo un apunte. ¿Sí? Estoy viendo lecturas en ambos aspectos. Entonces, son tareas que no son iguales, pero son similares. La siguiente, la práctica, como estábamos viendo, pues simplemente que se ponga en práctica ese tipo de aspectos. Y por último, la dificultad de tarea. Tareas más difíciles o que nosotros consideramos más difíciles van a impactar precisamente en que yo pueda mantener esa atención dividida. Entre más fácil, más sencillo, entre más difícil, entre más difícil sea la tarea, pues nos va a costar más trabajo también mantener esta atención dividida. No sé si han escuchado que de repente alguien dice, espérate, estoy haciendo dos cosas, pero espérame tantito, termino eso y te pongo atención. ¿Por qué? Hay una dificultad en la tarea, les va a costar trabajo poner atención, tener ahí la atención dividida, ¿vale? Entonces, ¿sí queda claro qué es la atención dividida? ¿Sí? Ok, muy bien. La siguiente, atención selectiva, ¿sí? El cómo seleccionan las personas las actividades a las que atienden y cómo determinan en cuántos estímulos a atender y procesar simultáneamente depende de una variedad de factores.
Los mecanismos de atención selectiva son de dos tipos, de arriba abajo, desde los niveles superiores a los inferiores, o de abajo hacia arriba, de los niveles inferiores a los superiores. ¿Sí? En esta ocasión, la atención selectiva va a responder a lo siguiente. Yo, como les decía, tenemos diferentes tipos de estímulos. En este momento yo tengo pues dos estímulos visuales. Uno, la pantalla de la compu acá, y dos, la pantalla del celular acá para estar viendo los mensajes. Tengo otro estímulo que es precisamente el ruido externo que hay. Recuerden que yo les digo que trabajo en otra escuela, pues de repente llega de ruido, llegan a pasar personas, entonces de repente pues eso puede hacer que yo me pueda distraer, ¿vale? Número 3, pues del otro lado de la calle hay un taller mecánico y a veces ponen ruido. Ahorita no hay, pero en algunas ocasiones o en otras clases sí me ha pasado que ponen canciones o en su defecto están martillando o sonando algo, ¿vale? Entonces aquí yo tengo que saber a qué le pongo atención. ¿Qué es a lo que más me interesa poner la atención? O checo lo que estoy viendo acá y selecciono y me quedo solamente con ese estímulo y los demás los dejo desapercibidos. La diferencia que vamos a tener entre la atención selectiva y dividida es que la dividida a las dos cosas le pongo atención, solamente que voy variando, ¿vale? Y la atención selectiva es dejo todos los demás estímulos y solamente me estoy centrando en el que yo quiero y el que creo más conveniente, al menos para mí. ¿Vale? Entonces no voy a atender todos los estímulos, solamente voy a atender un estímulo, ¿vale? Y en la otra parte que dice de mecanismos de atención, dos tipos de arriba abajo y de abajo hacia arriba, tiene que ver precisamente con los niveles cognitivos que vamos teniendo y precisamente los aspectos que tienen que ver con los estímulos que voy recibiendo. Es más importante para mí ese estímulo, lo dejo por alto o en su defecto también, ¿no? ¿Vale? Una situación que tal vez a ustedes les haya pasado es precisamente cuando estamos tomando clase y de repente, recuerden que manejamos los estímulos a través de los cinco sentidos. Se los digo porque me ha pasado en clases, ¿no? Ahí abajo del edificio, en algunas ocasiones, llega una señora que vende tacos, sube el olor a tacos y de repente muchos alumnos se distraen, ¿vale? Y empiezan incluso a decir, ya hace hambre, ya déjenos salir y demás. Porque su atención ya se dispersó para otro aspecto, ya están poniendo más atención en otro estímulo que precisamente en la clase. ¿Sí? Eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Entonces, recuerden, nos vamos desde los estímulos y pues cualquier estímulo pues nos hace reaccionar. ¿Vale? Y por último, la atención que es un poco más complicada, que es la atención sostenida. ¿Vale? Este tipo de atención tiene lugar cuando se requiere mantener de manera consciente los requerimientos de una tarea y poder ocuparse en ella por un periodo de tiempo prolongado. ¿Vale? ¿Qué nos quiere decir esta parte de la atención sostenida? Que es precisamente una atención que yo tengo que tener por un tiempo que sea, pues no necesariamente excesivo, pero sí prolongado y que recuerden que también la atención va a variar de acuerdo a rangos de edad. ¿Vale? Por ejemplo, niños pequeños de aproximadamente de 4 a 5 años, ¿saben cuánto tiempo pueden tener una atención sostenida? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea, algún parámetro que quieran mencionar? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Cuánto tiempo creen que pueda poner atención un niño pequeño? ¿No? ¿Nadie? Ok, aproximadamente 5 minutos. Es decir, muy, muy poco tiempo. ¿Un adulto saben cuánto tiempo puede poner atención? ¿Alguna idea, sugerencia? 3 horas, podría ser. No, es ¿Una demasiado, hora? 3 horas. Una hora, más o menos por ahí. Sí, un De adulto puede poner 30 atención. minutos. Adelante. 30 en algunas ocasiones. Sí, aprox 50 minutos, un adulto. ¿Por qué creen que precisamente las clases por lo general duran una hora o se sugiere tiempo de descanso? De hecho,
en las primarias preescolares, de repente se empieza a trabajar algo que se llama, se me fue pausa activa, ¿vale? Que es precisamente trabajar y dejar un tiempo para que alguien pueda hacer algo, ¿sí? Es decir, nos paramos, estiramos, caminamos, hacemos una actividad y regresamos al trabajo, porque por lo menos durante esos minutos, 5 o 10, en lo que yo los puse a que se pararan, recogieran, alzaran, saltaran, cantaran, se me dispersaron y me pueden volver a poner atención sostenida un tiempo, ¿vale? Entonces, eso trabajenlo. Por eso regularmente cuando son clases de 2 horas, se deja no 2 horas, sino un receso antes o después. E incluso se puede trabajar una actividad, como les decía, en medio se me fue, pausa activa. Y en primaria será muy regular que se manejara, ¿vale? Una pausa activa, cantamos, aplaudimos, hacemos algo para dispersarnos y nuevamente poner atención. Sí, ojo, hay una cuestión muy interesante. Las personas que se dedican, por ejemplo, al transporte público, tienen que tener una atención sostenida muy, muy elevada. ¿Sí? No sé si alguna vez a alguno de ustedes le ha tocado irse de vacaciones y se va de copiloto o de piloto. Sobre todo de piloto, es bien feo. Porque mi atención tiene que estar centrada en el camino. Tengo que manejar esta atención sostenida. ¿Puedo manejar una atención dividida? Hay algunos que sí lo hacen, ¿vale? Cuando precisamente van manejando y van mandando mensajes. ¿Qué tan eficiente es? ¿Será muy eficiente? Regularmente no, y vemos que hay muchos accidentes, ¿vale? Por ese tipo de aspectos, porque sí, a veces hay situaciones en las que yo no puedo tener una atención selectiva o dividida, sino que tengo que tener una atención dividida. Ejemplo, también, por ejemplo, las personas que se dedican a ser médicos cirujanos y sobre todo se dedican a la parte de la cirugía, sí tienen que trabajar mucho con su atención sostenida, porque no pueden decir, ah, ya me aburrí, ya me cansé, dejo de operar un rato. No, se les muere el paciente. ¿Vale? Entonces, sí son aspectos que podemos ir trabajando poco a poco, pero también nos damos cuenta que sí tenemos ciertos tiempos que tenemos que trabajar, ¿vale? Entonces, eso es lo del tema de hoy. ¿Alguna duda? ¿No ninguna? Ok. Y me voy a ir, les voy a compartir ahorita pantalla de plataforma porque vamos a empezar a checar ahora sí nuestro proyecto, ¿vale? Recuerden que este proyecto es, ¿cómo se llama? Parte de su calificación de evaluación continua. Entonces es importante que sí lo entreguen. Si no lo entregan, pues prácticamente van a tener una calificación baja. Entonces no se les olvide, no se les entregarlo. Entonces no es para la siguiente semana todavía tenemos varias semanas, pero yo sí les sugiero que lo empiecen a trabajar. ¿Sí? Les estoy empezando a compartir pantalla para que sea más sencillo para ustedes donde pueden encontrar precisamente el proyecto. Lo van a encontrar en mi salón, tareas. Sí, y lo van a encontrar aquí donde dice sesión 3, entrega tu trabajo individual, proyecto parte 1. Sí, se está venciendo el 22 de octubre, estamos a 6, es decir que tenemos 16 días para que lo puedan hacer, ¿vale? Sin embargo, yo les recomiendo que no se esperen hasta el 22 de octubre para hacerlo. Perdón, o en su defecto para enviarlo. De repente tenemos alumnos que el mismo 22 a las 11 de la noche lo quieren enviar y si se les va la luz, se les va el internet, yo ya no podría hacer nada, ¿vale? Entonces ahí sí les encargo que porfa, antes del 22, pues lo empiecen a checar. Esta semana solamente vamos a leer de qué trata. En la siguiente semana les voy a mostrar unos ejemplos de cómo pueden entregar mejor su proyecto, ¿vale? Pero sí para que se empiecen a dar cuenta de qué es de lo que trata, qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Porque prácticamente es una recopilación de los temas que hemos estado viendo, ¿ok? Y aparte de ello, pues también les quiero explicar, pero más detalladamente, cómo es que se hace un diagrama de flujo
porque también tienen que hacerlo a través de ese tipo de esquema. No me interesa tanto que lo hagan o que les quede bien el diagrama, sino que sepan precisamente las funciones cognitivas, que es lo que nos está pidiendo precisamente el trabajo. Se lo estoy empezando a proyectar, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. ¿Sí? Dice objetivo de la actividad, favorecer la metacognición del estudiante para que asimile la utilidad del aprendizaje obtenido de los temas revisados y pueda utilizarlo para crear un proyecto de aplicación psicopedagógica. Descripción de la actividad, elabora un diagrama de flujo utilizando alguna herramienta como SmartArt, que es prácticamente una aplicación de la paquetería de Office. Lo pueden encontrar en PowerPoint o en su defecto en Word, ¿sí? O Canva. Sí, Canva pues es una aplicación en línea que nos ayuda a hacer esquemas de información. También si alguien lo quiere hacer a mano, no hay ningún problema. Solo les pido que la foto pues sea muy legible para poder entender todo lo que están plasmando ahí, ¿vale? Que contenga los conceptos más relevantes de los fundamentos psicopedagógicos revisados. Es decir, prácticamente de los temas que hemos visto, que son prácticamente los 5 sentidos, la percepción y ahorita estamos viendo la atención. Sí, por lo mientras, hasta ahorita tendríamos que hacer de esos aspectos, ¿vale? En tu diagrama debe reflejarse claramente, ojo, es claramente, es decir, bien desarrollado, los siguientes aspectos. Inciso A, los procesos cognitivos para que se dé el aprendizaje, del más simple al más complejo, que son los que hemos estado revisando y acabo de mencionar. Inciso B, estrategias que fortalezcan cada uno de los procesos cognitivos que hayas plasmado, ¿sí? Es decir, la atención, la percepción, etc. ¿Cómo yo puedo fortalecer? Incluso ustedes pueden investigar, incluso también se pueden llegar del libro que les envié, ¿ok? Después, incluye en tu trabajo una conclusión sobre la utilidad del aprendizaje en estos temas para la creación de proyectos de aplicación psicopedagógica. ¿Vale? Sugerencia, al final tengan su documento preferentemente en PDF para que no se mueva nada y pues subirlo a plataforma. Entonces, ahorita solamente es un pequeño acercamiento para que ustedes puedan investigar, sacar los temas más importantes y ya la siguiente semana vamos a empezar a ver también cómo es que se hace un diagrama de flujo para que sea más sencillo para ustedes plasmar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No ninguna? Ok, muy bien. Entonces dejo de compartir pantalla. Y les voy a poner en el chat. Creo que alguien levantó la mano, ¿no? Les voy a poner en el chat ahorita la liga de asistencia, ¿vale? Entonces, revisen los temas. Recuerden que las clases pues han sido grabadas. Entonces, pues también si alguien tiene ahí pues, cierta duda de algo, pues también puede revisar pues las otras sesiones, ¿vale? Para que no tengan esa complicación y pues también pueden ver y recuerden también lo que les dije, el libro pues véanlo, está muy interesante, si pueden complementar todo lo que hemos visto con las lecturas del libro pues sería mucho mejor, no es obligatorio como tal que lo tengan, pero sí es una sugerencia que lo vean porque incluso les va a servir para otras materias, ¿vale? Entonces les acabo de empezar enviar la liga, ahí está. ¿Ya les apareció la liga de asistencia? Oscar, adelante. Creo que levantaste la mano. No, aún no. Ok, no sé si ya apareció aquí. Ya me aparece la palomita de que ya salió. No sé, a lo mejor mi internet está un poquito lento. Voy a apagar tanto la cámara. De todos modos, pues ya no es necesario tenerla. Y voy a dejar de grabar. Entonces me pueden decir si ya les apareció ahora sí